les bendiga, mis estimados hermanos. Quiero saludarles en el nombre de Jesús de Nazaret, a ustedes y también al pastor junto a su amada esposa. Quiero hoy compartirles un tema, volviendo a Dios. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 7, donde nos habla de la siguiente manera. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amén, gloria a Dios. Bueno, quiero partir de este verso porque es algo muy bonito, ¿no? Cómo Dios habla a su pueblo, como hoy Dios nos está hablando. Dios ya me ha hablado a mí y por ende le quiere hablar a su amada iglesia. Así que, hermano, le invito a que escuche este mensaje con un corazón humilde, con un espíritu humilde y que lo reciba en su corazón. Porque hoy es tiempo de volvernos a Dios. Hoy no es el tiempo de malgastar este factor que Dios nos ha dado, que es el tiempo, en otras cosas. Dios hoy nos ha traído a nuestros hogares para allí adorarle a Él, ya que quizás algún hermano se tardaba minutos para llegar a la iglesia donde se reunían a adorar a Dios. Dios nos ha traído ahora a nuestros hogares para que esos minutos que nosotros caminábamos al templo, más conocido como templo, el lugar de reunión donde vamos a adorar a Dios, esos minutos los dediquemos en oración. Hace unos días atrás le predicaba aquí a la iglesia donde estoy pastoreando y le decía a la iglesia que en vez de aumentarle ese tiempo a la oración antes del culto, ese tiempo que veníamos caminando aquí hay hermanos que le toca caminar 15 minutos para llegar a la iglesia, otros 20 minutos para llegar a la iglesia. Esos 20, 15 minutos que podían caminar acá, dedicárselo más en oración. Pero hay quienes, en vez de dedicarle esos minutos más a la oración antes del culto, o esa intercesión, o de pronto, aleluya, esa súplica a Dios por sus familiares, en vez de aumentarle esos minutos, más bien le han aumentado esos minutos a su trabajo, a los quehaceres de la casa. Pero Dios hoy no quiere eso, hermano. Los quehaceres de la casa siempre va a haber, siempre va a existir, aleluya, van a existir algo que hacer en la casa. Siempre se va a necesitar estar ocupado en la casa. Siempre va a haber esa necesidad, esa ocupación. Pero Dios lo que quiere es que nosotros le busquemos. Y por eso hoy nos habla y nos dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo de Israel pensaba que estaba viviendo en una etapa muy buena espiritualmente, pero Dios lo sorprende y le dice, volveos a mí. Hoy en día podemos notar que hay hermanos cristianos que aparentemente viven una vida agradable a Dios. ¿Por qué digo aparentemente, hermanos? Porque aparentemente van a la iglesia, se regocijan, cantan, sienten la presencia de Dios, pero realmente no se han vuelto a Dios, porque hay quienes, inclusive servidores, que han dicho, yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo busco a Dios, pero cuando se le pone un servicio, se le pide algo hacia Dios, que dé algo para Dios, a veces reniegan, blasfeman, diciendo, tanto que pide el pastor o tanto que pide la iglesia, solo pide plata o solo pide que hagan esto, solo pide que estemos allí, pide que estemos más temprano en los cultos, pide que estemos más temprano antes de iniciar el culto. Y comenzamos a renegar de esa forma contra Dios y ahí nos estamos alejando de Dios. Israel siempre volvía a la idolatría, a esa idolatría que había, aleluya, agarrado desde que estuvieron en Egipto. Siempre volvía a eso. Y es por eso que Dios le decía, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Entonces, mire, hermano, es muy importante que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Sí? Siempre Israel era un país muy idólatra, que cuando las cosas iban mal volvían a su idolatría, renegaban contra Dios.
Y entonces por eso que Dios le decía, volveos a mí. Quizás nosotros, hoy en día, muchos digan, yo ya no soy idólatra, ya no adoro una imagen, ya no estoy postrado ante una imagen, ya no estoy postrado ante un santo, ya no cargo un crucifijo en mi cuello, ya no cargo un crucifijo de pronto en mi bolsillo como un amuleto, pero muchas veces nos hemos hecho idólatras de muchas otras cosas, del trabajo, del estudio, de pronto un programa televisivo, y eso se llama ser idólatra, porque le damos ese tiempo a ese programa o a ese trabajo y decimos que si no trabajo no puedo. Nos volvemos idólatras de los animales porque decimos si no los cuido se me mueren. El que da la vida y el que quita la vida se llama Dios, Jesucristo de Nazaret. Vuelva hacia Él, querido hermano. Vemos la historia de Nínive, una ciudad muy mala, pero cuando escuchó la voz de Dios, el mismo rey comenzó y dio una orden y comenzó a hacer ayuno y le dijo al pueblo que nadie coma. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. Hay una parte de la Biblia en Cantares donde nos habla, Cantares 6, verso 13. La única parte donde Dios nos habla en el mismo verso 4 veces. Siempre Dios ha hablado. A Marta le llamó la atención 2 veces, Marta, Marta, aleluya. En otro verso le hace un llamado de 3 veces, pero en Cantares 6:13 es el único verso donde Dios hace un llamado por 4 veces. Y vamos a dar lectura allí, nos dice, perdone que me tome un tiempito más. Dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. Aleluya, cuando Dios hace un llamado una vez, hay que prestarle atención. Cuando Dios hace un llamado 2 veces, hay que prestarle más atención. Cuando Dios hace un llamado por tercera vez, hay que prestarle atención. Cuanto más cuando Dios está llamando y nos dice, vuélvete, 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 volveos a mí y yo me volveré a vosotros, si mi pueblo se humillare, aleluya, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Bendito el nombre del Señor. En Amós también nos habla que Amós, uno de los profetas de Dios, aleluya, le dijo al rey, vosotros os habéis apartado de la ley de Dios. Aleluya, os di muerte y no volviste a mí. Le hice rechinar los dientes y no volviste a mí. Es decir, les quité la comida, les maté de pronto, mandé muerte a sus ganados, a sus hijos y no volveos a mí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, querido hermano. Vuélvase a Jehová, vuelva a esa comunión con Dios, vuélvase a esa oración que antes hacía, ese primer amor. Qué bonito es que cuando uno se entrega al Señor, hay muchos hermanos que han dicho al momento que han pasado al altar, me he levantado sin carga, me siento como una pluma, me siento como en el aire, porque no siento ese peso. ¿Por qué? Porque se entregaron a Dios, porque se volvieron a Dios, pero al pasar el tiempo ese mismo hermano comienza a desfallecer, ya no quiere pasar al altar, ya uno toca y decirle, hermano, pasen y insistirle algunas veces. Dios a sí mismo está hablando, vuélvete, vuélvete. Vuelve a ese primer amor, querido hermano. Que Dios me lo bendiga grande y poderosamente, y anhelamos que cada uno de los cristianos se vuelva a Dios para que así Dios tenga misericordia de este mundo. Dios les bendiga.